Bien, ahora continuemos y veamos qué pasa cuando dentro de las tres formas la expresión que tengo es la de la función cuadrática, pero en su forma factoriada. Al tenerla en su forma factoriada y quiero hacer el gráfico, ¿qué es lo que debo tener presente? Que la forma factoriada me regala siempre las raíces. Las raíces en este caso serían, con el signo cambiado, una raíz sería 3 y la otra raíz sería menos 5. Eso es lo que me da la forma factoriada. Me da las raíces con el signo contrario. Entonces, cuando quiero hacer el gráfico, obviamente primero voy a hallar el x del vértice. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que determiné bien quiénes son las raíces, repito, con el signo cambiado, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la forma factoriada, para hallar el vértice va a estar en el medio de las dos raíces. Entonces, ¿qué es lo que hago? El vértice, el eje de simetría. Recordemos que estamos hallando el eje de simetría, que es donde está el x del vértice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos va a quedar 3 menos 5, tengo que sumar estos dos, dividido 2. ¿Y esto qué nos da? Nos da menos 1. Quiere decir que el eje de simetría está en x menos 1. Esa es la ecuación del eje de simetría. Y si yo quiero averiguar el y del vértice ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cada vez que quiero averiguar el y, como habíamos dicho antes, cuando de una función quiero averiguar el y que le corresponde, reemplazo x por el valor, en ese caso por menos 1. Cuando hagamos esa cuenta nos va a dar menos 8, la misma parábola anterior. Entonces, ¿el vértice dónde lo tenemos? En menos 1, menos 8. Ahí ya tengo el eje de simetría y tengo el vértice. Todo como para poder hacer el gráfico de la función. Cuando voy a hacer el gráfico de la función, entonces me encuentro que el eje de simetría está en menos 1 y a la altura del menos 8 de y está el vértice. ¿Qué es lo que también podemos apreciar acá? De nuevo, obviamente que elegí la misma parábola, pero de nuevo volvemos a mirar el factor A. El factor A es mayor que 0, es un medio. Por lo tanto, si es mayor que 0, quiere decir que la curva está contenta. Cuando vengo a hacer el gráfico, desde el vértice hago que la curva esté contenta. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Ya dibujado el vértice y el eje de simetría. Ahora, muy importante, ¿qué es lo que sucede? Fíjense acá cómo se vuelve a repetir. Si yo quiero averiguar dónde corta el eje x, una función, ¿qué tengo que hacer? Y igual a 0. Si ustedes igualan, y acá lo que tenemos que ver, que la función, esto está en forma polinómica. Nosotros ahora, la expresión la teníamos en forma factoriada, o sea que tenemos que escribir un medio de x menos 3 por x más 5. Y evidentemente la forma factoriada ya me está dando las raíces. A simple vista, si lo quisiera calcular, ¿qué tengo que hacer? Un medio de x menos 3 por x más 5 igual a 0. Si hago cada factor igual a 0, para que todo este producto me dé 0, uno de estos tiene que ser 0. Este ya no lo es porque es un medio. Si x menos 3 es 0, entonces x tiene que valer 3. Y si x más 5 tiene que dar 0, x tiene que valer menos 5. Entonces, por eso es que la forma factoriada ni necesito hacer este cálculo, porque a simple vista lo que decíamos antes me doy cuenta que son las raíces con el signo cambiado lo que me está dando la forma factoriada. Muy bien, si quiero averiguar el corte con el eje y, ¿qué tengo que hacer? X igual a 0. Entonces, si en lugar de x reemplazo acá por 0, esto me va a quedar 5 por menos 3 menos 15 por un medio, nos va a dar y igual menos 15 medios. O sea que me está diciendo que al eje y lo corta menos 15 medios. O sea, fíjense que ya tengo ahí el gráfico de la parábola. Si yo quisiera preguntar acá el rango, obviamente es la misma que la anterior, se vuelven a dar cuenta de lo mismo, el rango va a ser desde menos 8 a infinito.
¿Y dónde tengo que ver acá el cambio? ¿Cómo hago si me dan de la forma factoriada para llegar a la polinómica? Es muy simple. Para llegar a esta forma, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar, voy a escribir un medio. Acá voy a hacer la distributiva. Me quedará x al cuadrado menos 3x más 5x menos 15. ¿Sí? Hacen toda esa cuenta y van a ver que cuando hagan esto les va a quedar menos un medio. Lo vuelvo a escribir. Menos 3x más 5x nos va a quedar más 2x. Menos 15. Como paso final, ¿qué vamos a escribir? Que la función, que es la misma que teníamos antes, nos va a quedar, acá este menos es incorrecto, se ve que quedó de antes, un medio de x cuadrado, esto nos va a quedar más x menos 15 medios, que es la expresión en su forma polinómica. Y si me piden la expresión en forma canónica, vuelvo a lo mismo. ¿Quién es h y k? H es el x del vértice y k es el y del vértice, que ya los teníamos, que esto era menos 1 y esto era menos 8. Y el a ya sabemos también que es un medio. Así que simplemente reemplazo y tengo que la expresión, si tengo que venir de la factoriada a la canónica, voy a tener que averiguar las coordenadas del vértice también. Me quedará x más 1 al cuadrado menos 8. Esta es la forma en la que lo podemos ver. Hay una observación que quiero, ya que lo hicimos más rápidamente. Quiero que se fijen cómo harían esto mismo si lo tienen que trabajar en la calculadora. Supónganse que en la calculadora ustedes van a ir dentro del menú. Recuerden que esto lo tienen en el blog para bajarse el simulador de la calculadora. Van a la parte de gráficos. Entran en la parte de gráficos y van a cargar la función. Vamos a suponer que queremos cargar esta función. Y esa función que tenemos ahí es un medio, ¿sí? 0,5. Abro paréntesis, escribo x, que es el que está debajo del botón rojo, x menos 3, cierro paréntesis, abro paréntesis, ya la calculadora sabe que estoy multiplicando ahí, x, ¿sí? Acá que hemos tomado, bien, x decía entonces más 5. Cierro paréntesis. Voy a representar gráficamente y me aparece ahí la parábola tal como habíamos dicho. Si me voy moviendo con el cursor, me voy desplazando a distintos lados como para ver la parábola. Algo muy importante, cuando ya tengo el gráfico de la parábola, este punto que está acá, este es el vértice, es el punto más bajo de la parábola, el mínimo. Entonces, miren todo lo que pueden resolver con la calculadora una vez que tienen el gráfico. Puedo ir a Shift F5, ¿sí? Que es la forma de resolver con el gráfico. Entonces, lo primero que me da es las raíces. Entonces, si yo voy a F1, me da la primera raíz. Me dice que la primera raíz está en menos 5. Pero yo veo que hay otra raíz, porque veo el corte con el eje X. Entonces digo, hay otra raíz a la derecha. Entonces voy con el cursor y me busca la otra raíz a la derecha y me dice que es menos 3. Y lo más importante, yo voy de nuevo a que resuelva, Shift F5, y quiero ver si esta función tiene un máximo o un mínimo. Evidentemente por el gráfico que vimos tiene un mínimo. Entonces voy a que me lo busque. Y me busca, me dice que el mínimo está para x menos 1 y menos 8. Esto es muy importante para que vean de la calculadora también cómo pueden hacer para resolver si quieren ir a la parte de ecuaciones que ya muchos de ustedes saben. Entran a ecuaciones en polinómicas, que es en F2. Ahí les dice de qué grado la ecuación, va a ser de grado 2, porque trabajamos de grado 2. Y ahí cargan la función, y cuando la cargan en la forma polinómica. Entonces, si se acuerdan en la forma polinómica, el A era 0,5, Enter, el B es 1, y el C era menos 15 medios. Menos, vamos a poner
7,5. Y damos Enter y nos aparecen las dos raíces, 3 y menos 5. Bien, con esta parte nos queda ahora ver el caso desde la polinómica, cómo trabajar para ir a sus otras dos formas, que lo vamos a ver en la clase siguiente.